Discúlpenme por la interrupción, chicos. Muy bien, continuamos. Sócrates se defiende diciendo que no puede dejar de filosofar porque Dios se lo encomendó y sería un pecado de su parte. Finalmente, la justicia ateniense le dice, ok, ofrece una pena aparte. Y le sugieren, nuevamente, que él se fuera al exilio. Pero Sócrates comenta, no, yo no me voy a ir al exilio. Esta es mi ciudad y yo tengo que acatar sus leyes. Así que llegan los atenienses y le dicen, muy bien, ¿qué castigo ofreces tú? A diferencia de nuestras leyes que están todas escritas a rajatabla, en Atenas se permitía que después de un juicio, si a ti te declaraban culpable, tú ofrecieras un castigo aparte del que ellos habían dicho. Los atenienses estaban diciendo que tenían que matarlo por el crimen de impiedad. ¿Qué es la impiedad? Básicamente que él es un hereje. Él no sigue a los dioses. Sócrates, después de pensarlo un rato, va y les dice, yo creo que deberían darme un premio. Todos lo miraron horrorizados. El pensamiento es claro, nosotros te decimos que te vamos a matar y tú decís que te demos un premio. Y él dijo, sí, yo creo que me merezco un premio. Yo estoy cumpliendo un designio divino. Apolo me envió a hacer esto y dudo que Apolo sea tan buena gente de mandarles de nuevo otra persona que haga lo mismo. Le hago el spoiler, nunca lo envió. Los tipos quedaron todos ensimismados. Eh, y quedó obviamente como algo ridículo y le ofrecieron dar otro castigo. Los amigos de Sócrates en ese momento se juntaron y di pagar una multa. Era lo mejor. El tipo no se iba a ir de la ciudad, no iba a pasar el resto de su vida en cárcel. Bueno, sí lo hizo, pero su vida no fue muy larga. Y no iba a morir. Y Sócrates les dice, pero amigos, cabros, yo no tengo ni uno, yo no tengo plata, me he dedicado solo a filosofar, no, esto no da plata. Y le aviso desde ya, nunca ha vuelto a dar plata. Eh, y los amigos se juntaron y le dijeron, ya, bueno, si no tienes el dinero, nosotros podemos hacer una vaca y entre todos pagar 20 monedas de oro. Esto es muy importante, chicos. Cuando se escribió la Biblia, la analogía de las 20 monedas es muy potente. De hecho, en los escritos bíblicos, el que por Cristo se hayan pagado 20 monedas de plata y por Sócrates 20 monedas de oro, dice abiertamente que Cristo valía menos que Sócrates. Como dato aparte, cuando uno estudia el cristianismo en profundidad, en versiones teológicas, tú lo único que encuentras es un platonismo para las clases bajas. Eh, para la gente ignorante. Es súper fuerte la comparación, pero esta es la que está más fuerte dando en la academia. Ya cuando encontramos a teólogos o filósofos cristianos avanzados, encontramos que es mucho mejor, pero remitiéndonos solo a la Biblia, es un plagio constante de Platón, que luego lo vamos a ver. Por eso es que se llama que las 20 monedas de oro de Sócrates valen más que las 20 monedas de plata de Cristo. Bueno, Sócrates ofrece las 20 monedas de oro, y más gente aún votó a favor de que a Sócrates lo mataran. La ejecución de Sócrates es uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad. El tipo muere de manera injusta, no se lo merecía. Los tipos lo odiaban porque los había dejado como imbéciles. Eso es todo. Ese fue su gran crimen. Pero si hablamos del legado que dejó Sócrates, dejó los más importantes. Su frase más famosa, mi única ciencia consiste en saber que no sé nada, o solo sé que no sé nada,
Es la actitud del filósofo. Como podrán recordar de Parménides, existen dos caminos: el camino de la opinión o el camino del conocimiento. Sócrates dice que tenemos que mantenernos en el camino del conocimiento, pero él lo presenta como una actitud que tenemos que tomar, como una especie de virtud, un camino a seguir. Por primera vez, una manera de ser disciplinado. Tenemos que tomar un método, tenemos que seguir las instrucciones, tenemos que hacerlo de manera ordenada, bien argumentada, bien definida. Por esto es que el filósofo después toma la actitud de hacerse las preguntas, y no importa si no llega a una respuesta definitiva, por lo menos hice las preguntas correctas. Del mismo modo que hoy en día es un tópico en filosofía, no importa la respuesta, importa la pregunta, porque es probable que yo no llegue a saberlo. Mejor quedarme con un intento, reconocer mi ignorancia e investigar desde cero, que quedarme con una mera opinión. Y esta es la gran diferencia entre la filosofía y la teología. Por eso no hay fe en la filosofía, por lo demás. La actitud de Sócrates al momento que lo condenan a muerte. Les informo, muchos de los filósofos más importantes de la historia han muerto sentenciados a muerte. Es muy común, y todos por aceptar la muerte. Son muy pocos los filósofos que decidieron, entre comillas, arrancarse de la muerte. El más importante fue Aristóteles, también podemos contar a Descartes, pero los filósofos han sido perseguidos a lo largo de toda su historia. Es algo muy común. En dictadura los primeros que matan son filósofos. Los reinados eligen a uno que los defienda y matan a todos los demás. Queman sus libros. Sin más preámbulo, toda la gente, o la gran cantidad, la gran mayoría de gente que asesinaron durante la dictadura de Augusto Pinochet desde el 73 hasta el 90 fue por defender los preceptos de un filósofo en específico, Karl Marx, y así dictaduras en todos lados. Esta es la segunda gran actitud, la decisión de morir por las ideas, pero no es solo las ideas propias, sino que es la decisión de morir por la búsqueda del conocimiento. De aquí que el filósofo sea un amante del conocimiento, porque él prefiere conocer antes que todo lo demás. Sócrates perdió a su mujer, perdió a sus hijos, perdió a sus amigos, perdió su vida entera, solo por defender el conocimiento. Y la tercera y última gran actitud o legado que dejó Sócrates es la pregunta de qué es el bien, pero no entendida en términos sofísticos, como lo que conviene políticamente o lo que conviene a la mayoría. No, sino que qué es el bien en sí mismo. Por primera vez presentando estas ideas. Y de entre los malos legados que nos dejó Sócrates, nos dejó el concepto de aporía. ¿Qué es una aporía? Preguntarán ustedes. Muy simple, una aporía es un camino sin salida, un aprieto del que no hay solución. Sócrates y luego Platón terminan siempre con un escenario tal que descubrieron muchas cosas, pero no descubrieron la fundamental. Y si la fundamental no es así, nada más tiene sentido. ¿Qué es lo importante de esto? Sócrates es el primero en argumentar, en argumentar en pro de un conocimiento. Recordemos que ya teníamos a los sofistas argumentando por todos lados, pero argumentando para política. Para lo que luego Sócrates, bueno, no tanto Sócrates, sino más bien Platón, llamará una charlatanería. El tipo da argumentos concisos,
Pero como se da cuenta de que no ha solucionado la primera premisa, ninguno de los argumentos son válidos, desecha toda la conversación. Y Platón siempre nos va a dejar así por un legado que dejó Sócrates. Ahora bien, ¿por qué se habla del Platón? Discúlpenme, ¿por qué se habla del Sócrates personaje y el Sócrates real? Porque todo lo que hemos hablado, hasta donde sabemos, es medianamente el Sócrates real, el Sócrates histórico. Pero el Sócrates que tenemos al final de los diálogos platónicos es un Sócrates totalmente completo, ya no defiende las mismas ideas, ya no tiene metida la libertad en la cabeza. Y esto se debe a las tres fases de Platón. Platón filosofó hasta el final de su vida. Empezó a los 21, terminó cerca de los 70, 60, 70 años. Podemos dividir sus textos en tres: el Platón joven, Platón mediano, Platón viejo. Pero hay que pensar que en estos 50 años que él estuvo filosofando, posterior a la muerte de Sócrates, gran parte de lo que le pasó a Sócrates él lo pudo haber olvidado. Entonces Platón empezó a defender sus preceptos y no los preceptos de Sócrates. Hasta donde sabemos, los preceptos de Sócrates llegan hasta acá y un poco más allá. Continuemos con Sócrates. Por lo demás, sabemos que posterior a eso, el juicio de Sócrates fue justo durante una travesía que se hacía a Delfos. Atenas todos los años mandaba un barco al oráculo de Delfos para preguntar cómo iba a ir el año, en una comunión religiosa, en una misión religiosa, esa es la palabra. Mandaba a este barco, pero ellos no podían hacer ejecuciones porque estaban en un periodo importante, así que a Sócrates lo dejaron preso durante un mes. Platón nos vuelve a contar sobre Sócrates un mes después, cuando van todos a verlos, en el diálogo conocido como el Critón. En este diálogo llegan los amigos y le dicen: Sócrates, hemos pagado para que tú puedas irte. Toma a tu familia, súbanse a un barco y váyanse. Ya sobornamos al guardia, ya sobornamos al capitán, nadie va a decir vive. Sócrates en este momento empieza un diálogo bastante largo, les recomiendo que lo lean, explicando por qué no se puede ir. Y él nos da el argumento importantísimo en teoría ética de la ley, que es el argumento de yo decido mi nacionalidad. Sócrates dice: he salido de Atenas un par de veces y no fueron viajes largos, solo al Pireo y cuando hizo su servicio militar, que es, para que se hagan una idea, poco más que el viaje de acá a Pomaire, más que eso no creo que sea. Pero el punto es que Sócrates no había salido, siempre había vivido bajo las leyes atenienses y vivía bastante cómodo bajo ellas. Y las leyes lo habían acogido a él. ¿Y cómo era posible que ahora él, que las leyes no le convienen, no las respete y se vaya? Él dice: yo tengo que aceptarlo. Nos recuerda un poco las últimas palabras de Sócrates en la Apología, que para que ustedes lean el texto no se las voy a decir. Pero él continúa, explica que cuando uno actúa mal es una enfermedad para el alma. Y esta es la primera vez que escuchamos del alma, ya no en términos materialistas, ya no como un soplo o como una sombra, sino que como algo metafísico. El alma en tanto el intelecto de la persona. Con los años de cristianismo se separó el alma, el intelecto y el cuerpo. Y esto se separó llegado la época protestante, antes de eso no. Pero
Si hablamos de filosofía, generalmente el alma y el intelecto, el alma y la mente son lo mismo. No es que el alma sea un espíritu metafísico que contiene la mente. No, son lo mismo. Pero Sócrates, que sí era un fiel creyente en la vida después de la muerte, dice, eh, el alma, el alma se ensuciaría, se enfermaría si yo actúo mal, si yo actúo en contra de la ley. Yo actué en contra de la ley, por algo me condenaron, y ahora yo tengo que aceptar el castigo del mismo modo que una persona que se le enferma el cuerpo tiene que aceptar el castigo por esa enfermedad y, por ejemplo, operarse. Y esa operación va a doler. Y del mismo modo en que le duela, al cuerpo también le va a doler al alma. Y a él le tocó pagar el castigo más grande. Pero Sócrates nos presenta el argumento de la dualidad. Del mismo modo que el sol precede a la luna y la luna precede al sol, o que el día precede a la noche y la noche al día, el frío al calor y un largo etcétera, él dice, tiene que existir el alma, tiene que existir el cuerpo. El alma debe sobrevivir a la muerte y luego volver a la vida. No estamos hablando de una vida eterna. Platón y Sócrates, por lo que sabemos, eran fieles creyentes en la reencarnación. Del mismo modo, Sócrates dice que él va a reencarnar una y otra vez. Vamos a entrar en la taxonomía de la reencarnación socrática ya dentro de la filosofía platónica, no apuremos en esto. Él, él continúa y él continúa y termina convenciendo a todos sus amigos de que lo correcto es la muerte, después de echar a Jantipa. Ya le sirven el vaso de cicuta. Y Sócrates la recibe con todo orgullo. Va, la toma, la bebe y empieza a caminar. Pero el mito también nos cuenta, el diálogo más que mito, que Sócrates al final se acostó lo más en paz que pudo, pero lloró. Tenía miedo. La cicuta es un veneno muy, muy doloroso. Si bien Platón nos dice que el cuerpo se empieza a dormir de abajo hacia arriba, esto no lo hace menos doloroso porque la persona siempre está consciente de lo que pasa y duele. Sócrates se tomó la copa solo. Podrían buscar también la imagen de Sócrates tomando la cicuta. En este momento Sócrates muere, marcando el inicio, además de otra gran aliada o gran concubina, gran musa de la filosofía que es el suicidio. Sócrates nos reitera nuevamente el espíritu de morir por las ideas, pero además él nos explica que vale más la justicia que la propia vida y que el suicidio es admisible. Esta idea puede sonar contradictoria, pero en nuestra sociedad contemporánea es un gran lujo y es una gran distancia que podemos tomar nuevamente entre la filosofía y la religión. La religión cristiana, por lo menos, que es la que más nos desenvolvemos, la gran mayoría de nosotros pertenecemos a la atmósfera católica, es anti-suicidio, la posibilidad de elegir la muerte es algo que está totalmente fuera de nuestras manos, pero pareciera ser que tal como decidimos vivir, podemos decidir morir, y este es otro gran legado que hay que estudiar filosóficamente. ¿Por qué? Porque nos lleva al siguiente problema, que hay después de la muerte. Finalmente, los dejo con el siguiente mensaje. Si ustedes buscan cualquier problema contemporáneo, ya sea científico, ya sea ético, ya sea estético incluso, o sobre teoría del conocimiento, teoría del ser, en algún momento van a llegar a Sócrates. Pueden, sin ningún problema, saltarse a Parménides, o pueden saltarse a Heráclito, o pueden saltarse a Protágoras. Pueden detestarlos a los tres o a ninguno.
Pero no pueden escapar de la figura de Sócrates. Porque la figura de Sócrates es tan trascendental o tanto más para nuestra sociedad de lo que lo fue para Platón. Platón, si bien no es el padre de la filosofía, es el padre de la cultura occidental. Diógenes de Laercio, quien escribió la vida de los grandes filósofos griegos, previos a él obviamente, cuenta que Platón de joven era poeta. Un día fue a la plaza y escuchó hablar a este caballero que parecía un vagabundo, Sócrates, y quedó tan fascinado con lo que dijo que llegó a su casa, entró, tomó todos sus poemas que tenía escritos, salió al patio, peristilo se llama ese patio, los puso juntos y les prendió fuego. Salió toda su familia horrorizada porque era un monto bien alto, una torrecita bien alta de poemas escritos por Platón. Y él les dijo, hoy me he dado cuenta de que no me puedo dedicar a la poesía, me puedo dedicar a la verdad. Bueno, les pido por favor ver, o más que ver, escuchar el audiolibro, aunque les voy a dejar el enlace, sobre la apología de Sócrates, e idealmente también lean o escuchen, no les voy a dejar un enlace así, el libro El Critón. Son diálogos preciosos. Ya a partir del próximo video nos vamos a empezar a dedicar en profundidad a la figura de Platón y vamos a entrar en filosofía un poco más dura. Recién estamos dando nuestros primeros pasos, al igual que lo dio la humanidad con Sócrates, y hemos dado el paso más importante que ha dado la humanidad, a mi parecer. El paso desde los presocráticos y el mero estudio de la naturaleza a el paso de Sócrates y por primera vez preguntarnos realmente por lo celeste y lo terreno.